33 minutos. ¿Cómo están, amables oyentes? Tengan ustedes buenos días, bienvenidos, bienvenidas al programa Valgan Verdades. Estamos de regreso nuevamente el día de hoy. Nos quedamos hasta las 8 de la mañana con 55 minutos. Un resumen rápido para entrar con nuestra invitada. Puno amanece ya a estas horas. Hay bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. El tránsito vehicular ya se ha restringido. Sabemos que se está acatando un paro seco y que termina con movilizaciones. Ya viene hace de días atrás y va a finalizar el día sábado. Este sábado, según han manifestado los protestantes. Se han cerrado diferentes accesos aquí en la ciudad de Puno y se continúa con esta medida de protesta. Sabemos que la agenda es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Eso es lo que se está exigiendo. Vamos a inmediatamente entrar con nuestra entrevistada para hoy. Vamos a hablar de un tema que tiene una relación con lo que hemos señalado. Estamos con la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, en este momento. Bienvenida, buenos días. Freddy, muy buenos días. Aprovecho la audiencia para poder saludar a toda la población de Puno. Han presentado un informe defensorial 190, crisis política y protesta social, balance defensorial tras 3 meses de iniciado el conflicto del 7 de diciembre de 2022 al 6 de marzo del 2023. ¿Cuáles son los hallazgos y a qué conclusiones han llegado o recomendaciones? Sí, efectivamente este trabajo recoge toda la labor desplegada por nuestras oficinas, fundamentalmente las del sur del país, pero también hay que reconocer que han habido eventos en el norte, por ejemplo, en Trujillo, con la toma y bloqueo de carreteras. Es un informe en el que se recoge la actuación de la Defensoría del Pueblo ante la situación de personas fallecidas, heridas, cómo se han dado los procesos de detención, allanamientos. Hacemos un balance de lo que es el marco internacional, nacional del uso de la fuerza. Finalmente, al cierre de este informe, se contaba con 66 personas que perdieron la vida en todo el país, 48 en enfrentamientos, un efectivo policial, los 6 miembros del ejército peruano que perdieron la vida ahogados, y también 11 personas que, producto de los bloqueos de carreteras, han perdido la vida en diversas circunstancias, básicamente en carreteras en nuestro país. Pero también damos cuenta de un promedio alto, superior a las 1.327 personas heridas y 944 efectivos de la Policía Nacional. Estas cifras están actualizadas al 20 de febrero y al 22 de febrero respectivamente, es decir, esa cifra ha sido incrementada, o sea, más de 2.000 personas heridas, y por supuesto han habido acciones de protesta que han sido muy sostenidas en el tiempo. Debemos señalar que, por ejemplo, en Puno, en diciembre, la cuestión ha sido de muy baja intensidad, pero desde el 4 de enero las acciones se han incrementado. Nuestras recomendaciones, luego de un análisis de lo que ha hecho la institución, van a las principales autoridades, entre ellas a la fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial, exigiendo que las investigaciones que ya están en curso se lleven a cabo con la celeridad, con la prolijidad, pero también con fiscalías especializadas en derechos humanos que anteriormente ya lo habíamos pedido. Creemos que es importante la búsqueda de justicia para evitar la impunidad, pero también hay que investigar la situación de las personas heridas. Por otro lado, a la PCM hemos solicitado que se activen mecanismos de diálogo, pero también que haya una evaluación real, porque lo cierto es que ya van 12 declaratorias de estados de emergencia y que estas medidas sean evaluadas convenientemente. También al Congreso de la República son 3 recomendaciones que hace la institución. Una de ellas tiene que ver precisamente con los estados de emergencia, porque el control posterior a estas medidas le corresponde al Congreso de la República. También hemos pedido que evalúen con objetividad el pedido del Ejecutivo para el incremento de penas en el estado a delitos cometidos en estados de emergencia.
Y finalmente, el adelanto de elecciones, que de todas las plataformas es la más viable y la que todavía está en cuestión, en marcha en el Congreso de la República. También hemos dirigido comunicaciones al ministro del Interior, de Defensa, al Comando Conjunto, por el tema en general del uso de la fuerza, del manejo del marco internacional nacional, pero también la necesidad de capacitación para que el actuar de nuestros miembros de las fuerzas del orden esté ajustado a lo que señalan las normas. Ahora, con relación al estado de emergencia que se ha decretado y Puno está no en este aspecto, ¿cómo ha sido la actuación de las fuerzas, ¿no? De las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Una vez que se declara el estado de emergencia en Puno, el último con esta medida de la conformación de un comando unificado y dándole el control a las Fuerzas Armadas, mi despacho, juntamente con los adjuntos que tienen vinculación con el tema en conflictividad, derechos humanos, constitucional, nos hemos reunido con el ministro de Defensa para expresarle nuestra preocupación y que nos dé cuenta cómo iba a operar este comando. La respuesta del ministro fue que en todo momento iba a tener la primacía en la relación con la población, la Policía Nacional del Perú, o sea, no iba a cambiar esa relación y que el objetivo de ellos era restablecer el orden público con el menor costo social. Igual nos hemos reunido con el ministro del Interior días más tarde a esa declaratoria expresándole la misma preocupación. Hay que decir que ahí también han habido eventos muy serios, como es la quema de locales públicos, policías que han estado concernidos en esta situación, en algún momento sitiados. Entonces la respuesta fue la misma, un comando unificado, pero que no haría pues un uso desproporcional de la fuerza. Eso fue en términos de coordinación. Nosotros hemos estado en coordinación con nuestra oficina de Puno, de Juliaca. He enviado a un equipo de funcionarios de Lima para que puedan dar soporte a nuestros equipos que están prácticamente destinados a estas acciones, y hemos tenido reuniones con las autoridades policiales, militares. En ese sentido, sí, nosotros desde que se declaró esa declaratoria de emergencia, lo que hemos pedido era que se evite esa confrontación directa de los miembros del ejército peruano, porque sabemos que ellos están formados más bien para repeler ataques que en una relación directa con la población, y hemos lamentado lo que ha ocurrido, por ejemplo, con estos 6 soldados que han perdido la vida en circunstancias que tendrán que investigarse, porque hay 2 versiones al respecto. Ahora, si bien es cierto, en Juliaca ha ocurrido el fallecimiento de varios ciudadanos el día 9 de enero, ¿no? Estamos prácticamente a 2 meses y ayer nuestro compañero hacía entrevista a familiares y indicaban de que el proceso de investigación no avanza, ven que no hay celeridad en los procesos. En este tema en concreto, ¿recogieron alguna información en este informe? En realidad recogimos la información de lo que está ocurriendo en Puno, Juliaca básicamente, porque también hay temas en Puno mismo y en Ilave, en Andahuaylas y en Ayacucho. Y cuando te decía que antes nos habíamos dirigido a la fiscal antes de la emisión de este informe y sus recomendaciones más generales, nosotros pedimos que haya celeridad, porque precisamente un denominador común de los familiares de las personas que han perdido la vida es que sienten que no hay avance en las investigaciones. Y esto tiene correlato con medidas que se han dado, por ejemplo, con personas que han estado movilizadas, que las han detenido, incluso algunas ya tienen prisión preventiva. Entonces, es como que la justicia está siendo mucho más efectiva con personas que habrían cometido otro tipo de delitos, pero no sienten que esto vaya con esa velocidad en estas investigaciones. Nosotros el día de ayer nos hemos reunido, la Defensoría del Pueblo, con el presidente de la Junta de Fiscales en Puno, expresando esta situación. Ahora, hay un tema que también hay que decir,
y por eso pedimos fiscalías especializadas. Son investigaciones muy complejas y necesitan una dedicación, porque no es cualquier investigación penal, tiene sus complejidades, precisamente hay que manejar todo el marco nacional, internacional, toda la legislación penal para poder aplicar. Pero ante la muerte de personas, para nosotros es indispensable que los familiares puedan tener una respuesta, al igual de aquellos que han sido heridos y tienen lesiones de gravedad. Le pido que se quede en el teléfono, por favor, defensora. Vamos a ir a 7:43, volvemos. Tripulación fibra óptica simétrica de Claro. Les recordamos que están a punto de volar a máxima velocidad de subida y bajada. Recuerden verificar sus archivos antes de enviarlos. Muchas gracias por elegir Claro Hogar. Que tengan un gran vuelo. Cámbiate y vuela con la fibra óptica simétrica de Claro. ¿Qué esperas? Aprovecha y llévate internet de 100 megabits de velocidad a 80 soles al mes con cero costo de instalación. Cámbiate a Claro llamando al 0800 00200 o en claro.pe. Sujeto a cobertura, evaluación crediticia y facilidades técnicas. Váyase el 31 de marzo del 2023 para líneas nuevas con contrato 6 meses. Aplica costo de instalación. Restricciones en claro.pe/hogar. Que mis ideas mejoren mi país y la calidad de vida de los peruanos. Sabemos que tu talento y potencial desafían tu realidad. Alcanza tus metas en presencial, gente que trabaja o a distancia. Estudia Ingeniería Civil. ¿Qué esperas? Hagamos que suceda. Universidad Continental. Inscripciones abiertas, vacantes limitadas. Teléfono 054 41 2030. En Pachamama Radio, valgan verdades, valgan verdades. En el país, exactamente 7:44 a.m. Estamos en el teléfono con la defensora del pueblo, Ileana Rebollar, abordando este informe que han consolidado y ya también nuestros clientes pueden, ¿no?, revisar o del contenido está en la página web de esta institución. Con relación a las recomendaciones, si bien es cierto, como ha indicado, que han alcanzado al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y otras entidades, ¿cómo hacen el monitoreo si se implementan o no? O si toman en cuenta estas entidades o si realmente es considerado estas recomendaciones. Sí, la Defensoría del Pueblo tiene varios mecanismos de seguimiento. Es más, muchas de las recomendaciones ya han sido abordadas en reuniones de trabajo, porque además de estas instituciones, por ejemplo, nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Mujer, de Cultura, Salud, porque hay varios temas que tienen que ver con ellos. Con cultura, por ejemplo, hemos hablado todo el tema de interculturalidad, que en estos momentos es muy importante abordarlo, porque parte de este enfrentamiento entre peruanos tiene que ver también con cómo se utilizan frases que muchas veces son despectivas y pueden lindar con el racismo, la exclusión, la discriminación contra las personas. Nosotros tenemos reuniones de trabajo con funcionarios, con los propios ministros, para ver el cumplimiento de nuestras recomendaciones. Ahora hay que señalar que es un informe que no es conclusivo, porque este proceso no ha terminado. Sin embargo, como hay una participación de diversas unidades en la institución, hemos hecho un informe, digamos, de medio tiempo en el que las conclusiones y las recomendaciones van en señal de un proceso, ¿no? Las medidas que deberían tomarse. No sabemos si este proceso, como muchos consideran, ya vaya en una desescalada. Nosotros tenemos todavía nuestras dudas respecto de ello, y vamos a hacer el seguimiento precisamente porque la Defensoría hace estos señalamientos con el objeto de que el Estado pueda responder de mejor manera o de manera distinta a los eventos y a las situaciones que las planteamos. Uh-huh. La Defensoría del Pueblo, ¿qué plantea con relación a la crisis política? ¿Cuál es la salida? Porque aquí en Puno la exigencia es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Eso es la agenda consolidada. Como institución, ¿qué sugieren ustedes? ¿Por dónde está la salida a esta crisis política? Mire, de todas las demandas, y efectivamente en Puno, más que en otras regiones, la demanda principal se ha concentrado en la renuncia de la presidenta,
Esa es una decisión que en términos personales y políticos tendrá que evaluar la presidenta de la República, porque es una decisión de voluntad de las personas. Entonces nuestra institución no va a señalar que tenga que hacerlo, porque claro, ella ha asumido, y eso lo señala la Defensoría del Pueblo constitucionalmente, la sucesión a la salida del señor Castillo. Entonces, esa es una decisión que está en manos de la presidenta, la Defensoría no la considera. Que se vayan los congresistas constitucionalmente no es posible bajo esa forma, pero sí nosotros, de todas las propuestas, lo que hemos planteado como una necesidad, lo hemos hecho públicamente, también lo estamos señalando en este informe, es el adelanto de elecciones, que en su momento la presidenta lo solicitó, y hoy está en el Congreso. Hay que decir también que en el Congreso han habido idas y vueltas, hay una sensación en la población de que no se quiere dar prioridad a esta posibilidad, han habido reconsideraciones, el proceso se ha ralentizado, pero nuevamente hoy está en la Comisión de Constitución en el Congreso, y sinceramente desde la Defensoría creemos que eso podría bajar las tensiones, porque de aprobarse ya estaríamos en una agenda electoral. Obviamente esa aprobación no es sencilla, se necesita de 2 legislaturas con una alta votación calificada de 87 votos, o si se llega a los 66, ir todavía en una consulta vía referéndum. Pues hasta este momento, pues estamos casi en nada, ¿no? En el Congreso, básicamente, ¿no? Una situación difícil para el país. Aquí en Puno, sabrá, la situación es difícil, ¿no? Día a día, la paralización, las marchas, las movilizaciones que se están dando. Esperemos que reflexionen los congresistas en ese sentido, pero parece que no es así. Han habido voces que se han levantado diciendo que el mandato constitucional es hasta el 2026, y eso es cierto, y tan cierto lo era cuando se da la sucesión para la señora Boluarte. Sin embargo, cuando hay una situación de crisis, tienen que haber respuestas políticas y se debe dar señales de que se está oyendo a la población. Y digamos, no es solamente la población movilizada, hay encuestas que también dan cuenta de la desazón que tiene la población, la ciudadanía en general, con lo que está pasando y con nuestra clase política. Entonces sí, creo que son gestos que engrandecen a los políticos poder ver la realidad del país y poder responder a ella. Uh-huh. Indudablemente, indudablemente. Ahora, también en este informe abordan sobre niños, niñas y adolescentes heridas, heridos y fallecidas. Sí. ¿Se tienen números? ¿Cuántos son? Sí, nosotros hemos tenido el registro de 11 niños, niñas, adolescentes, más adolescentes heridos, 7 fallecidos en la contabilidad total. Y esto es una situación que ha llamado la atención porque, claro, son personas que no deberían haber sido afectadas en su vida o en su integridad en esta forma. La primera persona fallecida en Andahuaylas es un adolescente de 15 años y allí hubieron muchos jóvenes entre 15 y 16, menores de 21 años que perdieron la vida y que iban delante. Eso fue al principio, no había estado de emergencia, era la policía la que estaba al mando. Pero sí, esto nos ha llevado a ver varios enfoques, ¿no? O sea, por un lado, la participación en la protesta pacífica es un derecho que lo tiene todo ciudadano y no es un derecho que se adquiere con la mayoría de edad. Cualquier niño, adolescente, igual puede expresarse, sea con sus padres o independientemente, pero también hemos señalado que en situaciones en las que puede haber un escenario adverso o violento, se tiene que tomar las salvaguardas para no exponer a estos niños o niñas y adolescentes a escenarios en los cuales puedan resultar gravemente afectados. Ahora, también hay mujeres heridas, ¿no? Mujeres heridas y el caso de la población indígena es un tema muy, muy, muy sensible. Además, el Estado tendría que priorizar. Ha habido un sesgo de racismo, de discriminación. Aquí de Puno viajaron ciudadanas a Lima y regresaron a dar testimonios de lo que había pasado allí. Así es. Y ese es un tema, yo creo que de todos los temas que están en agenda, que son epiteliales, estos son los grandes temas que nuestro país tiene que
resolver. Y muchas veces hemos visto un discurso que ya no solamente incendiaba las redes, los medios de comunicación o al fragor de las manifestaciones, la confrontación directa a su origen, a la forma como visten, como hablan, la descalificación por ser del interior, por ser indígenas, sino discursos que venían de autoridades. Y eso es algo que a la Defensoría del Pueblo le ha llamado mucho la atención y compartíamos el criterio con la Comisión Interamericana, que señala que había una cuota de racismo, de discriminación hacia las personas movilizadas y que tenían raigambre indígena. Esto lo hemos conversado con la ministra de Cultura, será hace 3 semanas, le hemos pedido que haya una política agresiva para poner el enfoque de interculturalidad en todas las personas. Y esto me trae a colación a lo que señala las últimas declaraciones que tuvo el ministro de Educación, refiriéndose a las mujeres que habían venido en términos incluso infrahumanos, ¿no? Que tenían una respuesta peor que la de los animales o incluso que estaban alquilando, rentando a sus hijos para tal efecto. Entonces, sí son expresiones que enardecen a la población porque es el ataque a uno, pero que finalmente va como un misil para todos los que se sienten representados en esas formas de adjetivación. Él ha dado sus explicaciones señalando de que pretendía defender el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y es una buena mirada, pero la mirada tiene que ser integral y no debe ser de ninguna manera interpretada en un mensaje que se ha llamado muchísimo la atención y nosotros nos hemos pronunciado al respecto. Ahora, el Ministerio de Cultura ha estado en silencio, no ha dicho, no ha sacado un pronunciamiento absolutamente de este caso. ¿Qué les dijo desde el Ministerio de Cultura cuando se reunieron? Bueno, en realidad esa reunión fue previa al momento, recordará, en que en Lima una mujer se pone delante de las fuerzas del orden con una bandera y luego ella es detenida. Entonces, pedíamos condiciones para que haya intérpretes, para que el ministerio esté más cerca de ellas, de ellos en general, pero también que tenga una mirada de intersección del enfoque. O sea, las fuerzas del orden, la policía, los ministerios deberían tener ello. Hay la voluntad de trabajar. Sin embargo, con las declaraciones del ministro de Educación hemos visto un preocupante silencio de la ministra de Cultura, de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y sí, ayer levantó la voz la ministra de Salud, que se ha sentido identificada, ha rechazado las declaraciones de el ministro de Educación. Obviamente estamos en un nivel de polarización tan alto que cuando queremos descalificar al otro, vamos a ir a aquellas causas que llegan como un rayo y que te van a partir, ¿no? Hacerte saber que eres inferior, que tú no eres igual a los demás, y esa es la base de los reclamos que se tienen, ¿no? Una clase política que pueda responder a la ciudadanía y una ciudadanía que debe ser unitaria en el país. Defensora, muchas gracias, muy amable. Vamos a seguir en contacto más adelante nuevamente. Gracias. Gracias a usted, Freddy. Buenos días. Buenos días, muy amable.